La reforma electoral del presidente López Obrador ha polarizado al país. Ya fue rechazada la propuesta de una reforma constitucional, pero persiste el plan B que ha presentado el presidente López Obrador, que actualmente se encuentra, por lo menos una parte, en el Senado. Y lo que nos dicen algunos, entre ellos los consejeros del INE, es que este plan B sería terrible para darnos certeza en las elecciones de nuestro país. Yo quiero agradecer a Ciro Murayama, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, el estar aquí con nosotros. Hay quien dice, bueno, entiendo las críticas a la reforma constitucional, pero ¿por qué en concreto también a este plan B, que no cambia la Constitución? Gracias, Sergio, por la oportunidad justamente de explicar este tema, porque en efecto la reforma constitucional se frenó, pero el plan B, que es a 6 leyes secundarias, contiene una serie de disposiciones que son contrarias directamente a la Constitución. Algo muy evidente, por ejemplo, ahora dice el plan B que será la Secretaría de Relaciones Exteriores quien avale el listado nominal de los mexicanos residentes en el exterior. El INE ya ha dado más de 1 millón de credenciales a nuestros compatriotas que viven fuera de México, pero ahora esa lista tendría que ser validada por el propio gobierno. Otro ejemplo, que es el gobierno, recuerdo yo que antes la lista la hacía y la validaba el gobierno, pero no fueron tiempos en que tuviéramos realmente una democracia. O sea, la idea es que el gobierno no se meta, ¿no?, en la parte electoral. Así es, justamente de lo que venimos es de una historia en la cual desde la Secretaría de Gobernación, ahora sería Relaciones Exteriores, se podía manipular el listado de votantes, excluyendo a gente que tenía derecho o permitiendo incluso que una persona pudiera votar varias veces. Para evitar eso, se le dio el padrón electoral a una autoridad autónoma especializada como hoy es el INE, y eso se quiere afectar. Pero voy a algo más grave que daña también a quienes vivimos en México y a quienes votamos aquí en el territorio, y es la desaparición de las 300 juntas ejecutivas distritales del INE, que son los equipos de trabajo que organizan la labor de las elecciones, que no empieza en un proceso electoral, sino que es cotidiano. Como de nuestra credencial para votar depende estar incorporados en el padrón y tener una dirección específica, también tu credencial dice por quién tienes derecho al voto, por qué presidente municipal, por qué alcalde, por qué diputado local, federal, etcétera. Bueno, ese trabajo de actualización diaria del padrón, pues se hace en 900 módulos, día con día. A diario recibimos 120,000 personas que van a solicitar o a recoger su credencial para votar, y eso permite que el día de las elecciones todo el mundo tenga, como tenemos el padrón y la cartografía bien identificados, una casilla cerca para votar. La gente que coordina ese trabajo es despedida en la reforma del gobierno. Quien hace los recorridos para saber dónde van a estar las casillas cerca de nuestra casa también es despedido. Los vocales de capacitación que justamente coordinan el trabajo de capacitación a nuestros vecinos, que son quienes nos reciben el día de la votación, para que no sean operadores políticos del gobierno quienes estén a cargo de las urnas, sino ciudadanos independientes, vigilándose unos a otros y acompañándose unos a otros. Los profesionales que saben hacer esa elección también van para afuera. Es decir, esos equipos que nos han dado elecciones auténticas, voto libre, los despide sin más el plan B y acaba con la posibilidad de que el INE pueda hacer elecciones como las conocemos. Para decirlo así, si la reforma constitucional mataba al INE, y no fue posible, venturosamente, en buena medida por la movilización ciudadana, el plan B le amputa al INE manos y piernas para que no pueda hacer su trabajo. Ahora, hay otros países que no tienen estructuras tan grandes como la nuestra. En Estados Unidos no hay credencial de elector, se utiliza cualquier otra credencial que pueda tener el elector. En Canadá, pues fundamentalmente el sistema electoral aparece con las elecciones y desaparece después de las elecciones. ¿No podríamos seguir un camino así? Si fuéramos Estados Unidos o Canadá en nuestra historia, tal vez sí, pero el problema es que aquí, cuando aparecía el aparato electoral solo en época de comicios, era un aparato controlado por la Secretaría de Gobernación
por el gobierno en turno, y eso implicaba la alteración, la manipulación. En Canadá no ha habido denuncia de fraude electoral. En México de ahí venimos, de tener incluso violencia en las casillas, en los centros de cómputo, justamente por la falta de garantías. ¿Cuál fue la clave para que las elecciones dejaran de ser un problema, foco de violencia, y fueran un ejercicio ciudadano, pacífico, a veces hasta festivo? Construir unas reglas entre todos y un árbitro confiable. Hoy, ¿cuál es el problema? Las reglas no se están construyendo entre todos, se están imponiendo desde el gobierno, favoreciendo al gobierno y destruyendo al árbitro imparcial. El presidente López Obrador dice que con esto ahorramos mucho dinero. ¿Qué tanto se ahorra? ¿Vale la pena ese ahorro? Yo creo que puede ser carísimo para el país incendiar nuestra convivencia política y perder la certeza en las elecciones. El INE cuesta, lo ha dicho Carlos Ursúa, quien fue el secretario de Hacienda de López Obrador al principio del sexenio. El INE le cuesta 24 centavos de cada 100 pesos al país. Es decir, nada. Quedan 99 pesos con 76 centavos para hacer todo lo demás. De cada 100 pesos nos gastamos 24 centavos en tener un sistema democrático, institucional, pacífico, para elegir a nuestros representantes y gobernantes. Esa es la inversión en paz pública desde el punto de vista político. Este país está lleno de violencia, de conflictos, pero si hay algo en lo que podemos coexistir y competir pacíficamente los mexicanos, es a través del sistema electoral. Cerrar, clausurar el sistema electoral a unos meses de que empiece el proceso electoral 2023-24 entraña un altísimo riesgo que puede tener costos para la sociedad mexicana, no solo en lo inmediato, sino por generaciones. Cuando se extravía la democracia, cuesta décadas volverla a encontrar. El presidente parece que le molestan los sueldos de los consejeros, constantemente dice es que son consejeros con sueldos multimillonarios, que nadie, ni Obama los gana. Realmente son sueldos extraordinarios, son sueldos muy altos. ¿Quién los pone y por qué no haberle cedido al presidente eso? Porque finalmente ese es cuando defiende su reforma, lo que dice es la reforma para bajarle el sueldo, para quitar a los consejeros que ganan demasiado. El sueldo de los consejeros es el mismo en términos nominales desde 2014 o antes, es decir, cada año un consejero gana menos. Ese sueldo lo fija la Cámara de Diputados. ¿Qué pasó? Cuando llegó López Obrador, él bajó su sueldo unilateralmente y hacía que todos los sueldos en el Estado mexicano se redujeran, contraviniendo la Constitución, porque no puedes ganar menos. Los consejeros, lo que dijimos es, si nosotros nos bajamos el sueldo, vamos a afectar a la estructura del INE. Vamos a hacer una cosa, Suprema Corte de Justicia, dinos cuál es el sueldo justo del presidente y nos ajustamos. ¿Qué dijo la Corte? Cámara de Diputados, no has hecho un cálculo de cuánto debe ganar el presidente, porque no pueden ser los 108,000 pesos que a él se le ocurre. Y la Cámara no ha acatado la sentencia de la Corte para fijar la remuneración del presidente, pero además la Constitución habla de remuneración. No hay un funcionario en el INE que gane más que el presidente. Ninguno de nosotros vive en un palacio virreinal con todos los gastos pagados. El sueldo puede ser un poco más alto, pero las prestaciones del presidente son de cientos de miles de pesos por arriba de cualquier servidor público de este país. ¿Es verdad que si se aprueba este plan B estarían en riesgo las elecciones o es una exageración? Estarían en riesgo las elecciones porque desaparecen los equipos que saben hacer las elecciones. Te doy un ejemplo más. Dice la reforma que una vez que desaparezcan las 300 juntas distritales que desde 1990 se crearon y nos han permitido elecciones auténticas desde entonces, permitieron las elecciones de 2018 cuando ganó el presidente, ahora se sustituyen por una oficina auxiliar, pero en aquellos lugares donde hay más de un distrito en zona metropolitana se pone una oficina. En el Estado de México, la zona conurbada del Estado de México a la Ciudad de México, hay 28 distritos electorales porque viven más de 15 millones de personas. Hoy el trabajo
de instalar las casillas. Estos mismos días que está en marcha el proceso electoral del Edomex, lo están haciendo 28 equipos, con 5 personas más sus auxiliares. Según la propuesta, habría una persona a cargo de permitir el voto de esos millones de personas. Es imposibilitar que la gente encuentre el día de la elección una casilla donde votar en secreto y en libertad. El plan B, irresponsablemente, está creando una crisis política donde no la hay. Si algo hace bien México son sus elecciones. Tenemos problemas en muchos otros frentes, la salud, la educación, la inseguridad. ¿Por qué en lo que mejor hemos avanzado, lo que ya no es un problema, se quiere fracturar y crear un problema donde no lo hay? Pues esa es una pregunta que habría que hacerle al gobierno. Es que dice el presidente que el INE es el que ha hecho los fraudes, que el INE es el que es responsable de los fraudes electorales. ¿Está haciendo fraudes el INE? ¿Ha hecho fraudes el INE? Yo no conozco una sola denuncia del partido del presidente o del presidente de fraude en una sola casilla que haya instalado el INE. Morena nació el mismo año que el INE, en 2014. Todos los triunfos de Morena, sus 22 gobernadores, salieron de casillas instaladas por el INE con ciudadanos capacitados por el INE que contaron los votos. Lo mismo las elecciones a la presidencia, a la Cámara de Diputados, al Senado, donde Morena tiene mayoría. Cuando el presidente dice que el INE hace fraude, además de faltar a la verdad, está dañando su propia legitimidad. Fraude había en 1988, cuando el gobierno manipulaba las elecciones. Hoy ya no hay fraude en las elecciones. Sí queda quien hizo fraude, pero no está en el INE. Todo parece indicar que el plan B va a ser aprobado por el Congreso de la Unión. ¿Cuáles son las opciones legales para el INE y para otros grupos de la sociedad? Venturosamente tenemos la Constitución y, como decías al principio, pues la Constitución da garantías, mandata el artículo 41 a tener elecciones libres y auténticas, y el plan B afecta las elecciones auténticas. Entonces, podemos acudir el INE, porque así lo establece el artículo 105 constitucional, las minorías políticas, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a pedir que todo lo que contiene el plan B y atenta contra la Constitución sea removido. Yo confío en la independencia del Poder Judicial para que este riesgo de quiebre democrático, esta afectación al derecho al voto de cada ciudadana y ciudadano pueda ser corregido, porque el problema directo no es el INE, la afectación al INE, que por supuesto existe, y el despido de trabajadores que han hecho su trabajo de manera honrada y proba durante años. El problema mayor es que a cada ciudadana, a cada ciudadano que nos está viendo, le pueden afectar el derecho a decidir quién le gobierna y quién le representa. Y cuando hay un riesgo de daño así a la Constitución, está el Tribunal Constitucional, la Suprema Corte, para impedirlo. Yo confío en que así será, Sergio. Tú dejas el cargo de consejero este próximo mes de abril, y hay quien dice que tú y Lorenzo Córdoba han sido demasiado protagónicos. ¿Qué piensas? Bueno, nosotros hemos defendido la institución, pero no ha habido una sola decisión del INE que hayamos tomado entre dos consejeros. Es un colegiado de 11 consejeros. Las decisiones que han incomodado a distintos actores políticos, al gobierno, como por ejemplo retirar la candidatura a Salgado Macedonio, como por ejemplo impedir una asignación de diputados por encima del límite constitucional, todas esas fueron decisiones del colegiado. Se ha tratado de atacar a las personas pensando que así es más fácil debilitar una institución, pero la prueba de que la animadversión autoritaria no es solo contra dos personas, sino contra el sistema democrático, es que lo que se está afectando es a la institución que garantiza las elecciones libres. Nosotros ya nos vamos en abril. ¿Para qué quieren destruir al INE en mayo? Porque eso dicen los transitorios, que la estructura del INE desaparece en mayo. No es un problema de personas, es un problema de un planteamiento autoritario frente a la construcción que ha hecho la sociedad mexicana para darse elecciones auténticas.
Ciro Murayama, consejero general del Instituto Nacional Electoral, gracias por conversar con nosotros. Gracias a ti por la invitación, Sergio. Y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.